Hola, ¿qué tal amigos? Antes que nada un saludo para las personas que me siguen en Facebook y a las personas suscritas a mi canal. La siguiente historia estará dividida en dos partes. Quiero recordarles que esta historia se la relataré tal y como llegó a mis oídos. Sin más que decir, los dejo con la primera parte de la siguiente historia. Eva, al igual que cada día, Eva se disponía a bajar con bastante pereza las escaleras de la estación de metro. Sumida en sus pensamientos, dejaba atrás un tramo tras otro de inclinados y fríos peldaños de metal, los cuales, tras cumplir su dura misión de soportar el peso de miles de almas, se escondían tras el fondo de la rampa para más tarde volver a emprender su labor. Al fin y al cabo, su vida no era muy diferente a la de las personas que castigaban cada ida su esqueleto metálico. Al llegar al andén, se quedó sorprendida de lo sola que estaba. Bueno, pensó, tal vez había perdido el último tren, lo que la serviría para saborear el primer cigarrillo de la mañana. Ese era uno de sus momentos favoritos del día. Sacó el paquete de su viejo bolso, encontrar el mechero, y ese era otro cantar. No se caracterizaba por su orden precisamente. Allí estaba. Al final, como siempre. Encendió el pitillo e inhaló profundamente mientras contemplaba un enorme cartel publicitario. En el mismo se podía ver al guapo de moda luciendo un diminuto slip que a duras penas podía contener lo que dentro encerraba. Fue tal su entusiasmo, que con la sorpresa dejó caer el mechero. Se rió de sí misma y se dispuso a recogerlo, aunque no llegó a conseguirlo. Bajo sus pies notó como el suelo perdía la verticalidad. Aterrada miró a un lado y a otro, dándose cuenta de que seguía sola en el andén. Retrocedió mientras contemplaba como el encendedor caía hacia la vía. No podía dar crédito a lo que la estaba sucediendo. Entre tanto pudo aferrarse al asiento que tenía más próximo, algo que no sirvió más que para alargar su agonía. Poco a poco el suelo iba desapareciendo de sus ojos. El crepitar de un nuevo tren se dejaba sentir al fondo del túnel. Su corazón se quería escapar de su pecho. Fue entonces cuando el asiento al que se aferraba también comenzó a inclinarse. Sus brazos ya no podían soportar más el peso de su cuerpo. Un grito desgarrador hirió sus cuerdas vocales al comprobar que la solidez del único elemento que la separaba de una muerte segura desaparecía. Poco a poco el plástico de la silla dejó paso a una sustancia viscosa que se iba escurriendo entre sus dedos. Sintió el temblor. Caería a las vías y su cuerpo quedaría reducido a una masa ínfime. El reloj despertador comenzó a rugir. Una vez más se repetía el terrible sueño. Se incorporó rápidamente y sintió su cuerpo empapado en sudor frío. Miró a un lado y al otro asegurándose de que se encontraba en su habitación. Sintió un profundo alivio. Con prisa, abrió la persiana y dejó pasar el sol de la mañana. El ritmo cardíaco fue tomando su pulso normal. Se dirigió al cuarto de baño, tomó una ducha y se dispuso a preparar un contundente desayuno. A sus 39 años Eva era una mujer que aparentaba bastantes más, debido sobre todo a su aspecto poco agraciado y a algunos kilos de más, aunque lo que definía su personalidad era su semblante serio y poco sociable. En menos de 3 minutos ya había devorado el desayuno. Sonó el teléfono. ¿Sí? Contestó. Hola hija. ¿Cómo estás? Bien, aunque un poco cansada. ¿Pasaste mala noche? Sí. ¿Has vuelto a tener ese terrible sueño? Sí. Aunque esta vez ha sido peor que nunca. Deberías consultar con un especialista. ¿Un especialista? ¿De qué? ¿De sueños? No digas tonterías, mamá. No son tonterías. No puedes seguir así. ¿No ves que cada vez afecta más a tu vida? Bueno, dejémoslo estar. ¿Para qué me llamabas? Tú como siempre tan comunicativa, ¿no? Tengo prisa. Llegaré tarde al trabajo. Solo quería recordarte que el próximo viernes es el cumpleaños de tu hermana, porque pensarás llamarla o no. Ya lo sabía, mintió. Hace mucho tiempo que no os veis, y sé que ella lo está deseando. ¿Qué lo está deseando? Por eso me llama tan a menudo. También tú podrías hacerlo. Bueno, ya está bien, contestó irritada. Siempre acabamos hablando de lo mismo. Como quieras, pero recuérdalo, sois hermanas, y eso es algo que no puedes cambiar. Sí, claro. ¿Algo más? No, nada más. Un beso de tu padre. Otro para él. Adiós. Adiós, hija. Colgó el auricular de un golpe. Menuda manera de comenzar el día, pensó. Por lo menos la llamada le había servido para quitarse de la cabeza, aunque solo fuera por un momento, de la noche que había sufrido.
En el fondo su madre tenía razón. Era demasiado tiempo padeciendo el mismo sueño que la torturaba una noche tras otra. Y lo peor, cada vez iba a más, lo sufría con más intensidad. Ya no pensaba en otra cosa a lo largo del día. Se hacía tarde, abrió el armario del dormitorio y sacó lo primero que encontró. No podía decirse que perdiera el tiempo pensando en qué ponerse. Salió de casa apresuradamente y se dirigió como cada día a la estación de metro que estaba muy próxima a su casa. Era inevitable. Todos los días sentía la misma sensación de pánico al entrar en la estación. Cada tramo de escaleras se hacía interminable. Al llegar al andén se colocaba lo más lejos posible de las vías. De esa manera se sentía más segura. Cada segundo que pasaba antes de llegar el tren se le hacía interminable. Por fin. Allí estaba. Puntual como casi siempre. Aliviada esperó a que estuviera totalmente parado para subir, no sin antes asegurarse en todo momento de que alguien estuviera a su lado. A pesar de estar el vagón totalmente atiborrado, se sintió sumamente cómoda y tranquila. Un día más había pasado la prueba, sabía que si conseguía dominar sus fobias estaría a salvo. Al fin y al cabo, no eran más que sueños, malos sueños. 10 horas más tarde ya estaba de nuevo en casa. Un día más. Igual que todos los demás. Trabajo, trabajo y luego más trabajo. Por lo menos mantenía la mente ocupada. Pasaba gran parte de su jornada laboral, encerrada en el oscuro almacén de una gran superficie comercial. Ordenando, contando, archivando, volviendo a contar y volviendo a archivar. Así todos los días desde hacía ya 20 años. La monotonía formaba parte de su ser. Siempre que entraba en su casa, casi de forma instintiva, se dirigía inmediatamente al frigorífico. Hacía un repaso para que mientras se desvestía poder confeccionar un menú. Volvió a la cocina. Ya lo tenía decidido. Empezaría con un plato de pasta fría para seguir con un generoso pedazo de queso fuerte y para terminar tarta. Como era habitual en ella, en menos de 15 minutos ya había dado cuenta de la suculenta cena. Dejó de cualquier manera la pequeña mesa de la cocina en la que todavía reposaban los restos del desayuno. Ya recogeré más tarde, pensó. Pasó al salón, frente al televisor, como no. Después de pasar un rato cambiando de un canal a otro, decidió estacionar en un programa que repartía lágrimas por los 4 costados. La digestión de la pesada cena empezó a hacer su efecto. El mando a distancia que siempre mantenía en su mano como si alguien se lo fuera a quitar, cayó al suelo. El asiento se iba estirando como si de una enorme goma elástica se tratara. Cada momento que pasaba estaba más cerca. El tren ya entraba en el andén, el cual ya casi había desaparecido. En su lugar solo quedaba un profundo y oscuro abismo por el cual pasaría en un instante el monstruoso convoy, que ajeno a su presencia continuaría su marcha hacia no se sabe dónde. No podía soportarlo más. Había llegado el momento. Se dejó caer. El tremendo ritmo de su corazón provocó un espantoso vómito. Vació en su propio regazo sintiendo la acidez en su garganta. No podía seguir así. Ya se repetía en cualquier momento. Estalló en un profundo llanto. En ese momento hubiera deseado tener a alguien a su lado. Alguien a quien poder contar lo mucho que estaba sufriendo, transmitirle su desesperación. Pero eso no era posible. Su carácter la había llevado a sufrir ese terrible mal que es la soledad. Resignada se levantó. Asqueada contempló cómo su regazo se había convertido en una enorme plasta compuesta por espagueti con salsa de tomate y diminutos pedazos de queso. Con poca delicadeza, como en ella era corriente, se levantó para ir al baño, lo que provocó que según iba caminando fuera dejando un reguero de salsa especialidad de la casa. Una vez aseada y ya más tranquila, si es que eso era posible, entró en su dormitorio dispuesta a pasar una larga noche en vela. Pasadas al menos 3 horas, Eva se sentía rendida. Por mucho que lo intentara llevaba demasiado tiempo pasando malas noches como para poder vencer al sueño, y como era de esperar no lo consiguió. Por un momento pensó que había despertado. Pero no era así. Estaba dentro de uno de los vagones del tren. Oscuro, muy oscuro. La penumbra solo se veía rota al final del largo pasillo que formaban las 2 hileras de asientos. Ya no podía distinguir entre la vigilia y el sueño. Pero estaba viva y por el momento eso era suficiente. Inmediatamente reparó solo por instinto en la tenue luz del final del vagón. Hubiera preferido no hacerlo. Pudo observar un grupo de figuras. Presentaban un aspecto amenazador. La estaban observando pacientemente, sin prisa. Tenían todo el tiempo del mundo.
Aterrada retrocedió. Sus acompañantes de viaje se aproximaban lentamente a medida que ellos avanzaban, ella retrocedía. Pero su espalda chocó con la pared. Estaban cerca, muy cerca. Su caminar era lento y pesado. De pronto se detuvieron. Quería despertar, pero no podía. Estaba en un callejón sin salida. Su terror era tal que no podía moverse. Intentó gritar, pero su garganta no respondía. El tren seguía su camino, rápido, cada vez más veloz. No había estaciones en las que tuviera que parar. Sus ojos, casi fuera de las órbitas, se fueron adaptando a la oscuridad. Ya casi podía distinguirlos. Hubiera preferido no poder hacerlo. Eran 6. De diferentes alturas. Incluso uno de ellos bien pudiera ser un niño, pensó, o un enano. Alzó la mirada para fijarse en sus rostros. No pudo distinguir sus facciones. Era imposible poder hacerlo ya que no existían. Sus rostros no eran más que una sombra a través de la cual podía ver la luz de fondo del vagón. No sabía por qué, pero el pánico que sentía en un principio, dejó paso a una sensación de paz. Pero solo era eso, una sensación. Uno de ellos, el más alto, extendió su mano hacia ella. Eva se dejó llevar y la aceptó. Como si de una vieja película de cine mudo se tratara, vio, a través del rostro del extraño, cómo pasaba a vertiginosa velocidad lo que había sido su vida a ese momento. Contempló su nacimiento, la cara de felicidad de su padre mientras la estrechaba entre sus brazos, vio cómo crecía. Su viejo colegio. Sus compañeras de clase. Una adolescencia llena de episodios tristes. Los corrillos que formaban a su paso los jóvenes del instituto mientras hablaban por lo bajo y se mofaban de su aspecto. De nuevo la imagen de su padre, seria, fría, intentando convencerla de que no iba por el buen camino. Como música de fondo, la voz martilleante de su madre, siempre hablando, hablando. Pudo ver a Daniel. Su primer y último amor. El momento en que la decía: lo siento, Eva. No podemos seguir viéndonos. Eso sí, solo 2 días después de que ella probara el asiento trasero de su coche. La hizo tanto daño. Vio su propia desesperación, devorando toneladas de comida, en soledad. A la que creyó su amiga, cuando la sorprendió en el comedor de la empresa hablando y burlándose de ella. La cara de indiferencia de todos sus compañeros de trabajo. Y como denominador común, soledad, rabia y arrepentimiento. Arrepentimiento por no haber realizado sus planes. Por no decir en cada momento lo que pensaba, lo que sentía. Por faltarle la palabra justa en el momento oportuno. Rabia. Una rabia que ardía en su interior cada día de su vida. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse a mi canal. En la descripción del vídeo les dejo el link de la página de Facebook. Suerte ya, hasta la próxima.